Buenas, nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, este es un tema bastante polémico. La verdad, vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor posible, pero al final lo que cuenta o lo que priva es el criterio médico y la evaluación detallada del paciente, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la preeclampsia. Nuevamente, complica del 2 al 8% de todos los embarazos. En general, entre el 10 al 15% de las muertes maternas directas están asociadas a preeclampsia y eclampsia, y por eso la importancia del manejo de esta patología, ya que la cura, volvemos y repetimos, es la interrupción del embarazo. La preeclampsia es un antecedente para el 12% de los recién nacidos pequeños para la edad gestacional y una quinta parte de los nacidos prematuros. La mortalidad perinatal es alta después de la preeclampsia e incluso más alta después de desarrollar un paciente un evento eclámptico. Una cuarta parte de las muertes fetales y neonatales en los países en desarrollo están asociados a la preeclampsia y a la eclampsia. O sea que tenemos que es un problema doble, un problema tanto materno como un problema neonatal o fetal. En el Reino Unido, en general, el 6% de los niños nacidos de mujeres que tenían eclampsia mueren en comparación con el 27% de los bebés nacidos en mujeres con eclampsia en países de bajos y medianos ingresos. Esto la verdad que es impactante. Para las mujeres con preeclampsia, la mortalidad de los recién nacidos es 3 veces mayor en los países de bajos y medianos ingresos que en los países de altos ingresos. Sabemos entonces, en nuestra unidad, que la tasa de preeclampsia es más o menos un 7.3%, que está acorde o correlaciona con la literatura a nivel internacional, y que aquellos pacientes en menos de 34 semanas, es el punto donde vamos a estar manejándonos, es más o menos un 2%. Son las preeclampsias menos de 34 semanas, preeclampsias tempranas. El promedio de edad al momento del diagnóstico es a las 30 semanas, y la edad gestacional al ser interrumpida del embarazo fue 31 semanas. Estos son datos proporcionados por la doctora Giovanni Concepción, materno-fetal de nuestro departamento, que nos permite tener una idea de dónde estamos parados. Sabemos entonces que el 75% de los embarazos fueron interrumpidos a los 7 días y que el 23.8% se interrumpen el mismo día que la paciente es admitida a la unidad. Entonces nos da poco margen o poca cabida para tratar de ver qué paciente puede ser garante de un manejo expectante. ¿Cuáles fueron las causas de interrupción? La sintomatología, por ende es importante y recalcamos nuevamente estar seguros que los síntomas son producto de datos de severidad o de gravedad, porque es una causa muy frecuente de interrupción. La crisis hipertensiva, ¿sí? Una crisis que es refractaria al manejo, o de repente asegurarnos que el manejo sea el adecuado para disminuir la tasa de interrupción. Cosas que no podemos incidir o intervenir. Restricción de crecimiento. 16.7% fue la causa de interrupción. Pacientes que llegaron hasta las 34 semanas, un 15.5%. Síndrome de HELLP, un 7.1%. Edema agudo de pulmón, un 3.6%. El desprendimiento de placenta normoinserta, un 2.4%. Y una lesión renal aguda en 1.2%. Si nos damos cuenta, la gran mayoría de las causas de interrupción son las cuales no podemos nosotros tener alguna incidencia y en las cuales podemos incidir, más que todo son en estar seguros que la sintomatología sea reflejo de un dato de gravedad y que el manejo de la crisis hipertensiva sea el adecuado o el tratamiento de la presión arterial sea el adecuado. Desde el punto de vista neonatal, estas son las estadísticas que fueron proporcionadas gracias al doctor Murgas, que nos facilitó, sobre el porcentaje de sobrevida que tiene la unidad neonatal. Y vemos entonces que a partir de las 28 semanas se incrementa entonces la sobrevida a un 83.3%. Los estudios que hay en estos momentos, la gran mayoría, inician, en cuanto a manejo expectante, inician el manejo a partir de las 28 semanas. O sea que nos habla que estos productos, dependiendo de la unidad neonatal, por ejemplo la nuestra, tendría arriba de un 60% de sobrevida estos bebitos. Entonces, el manejo óptimo de los trastornos hipertensivos del embarazo requiere la evaluación cercana de los signos y hallazgos premonitorios. Y luego de establecer el diagnóstico, la clave es determinar el tiempo para el parto buscando el bienestar materno como fetal. Tener siempre en cuenta que es un binomio y que tenemos que tomar en cuenta ambas partes. Sabiendo siempre que la cura o el tratamiento de la preeclampsia severa es la interrupción del embarazo
y que esta da cuenta más o menos un 15% de la mortalidad a nivel mundial. Según el Colegio Americano, en cuanto a la última revisión que muy bien expuso el doctor, sabemos entonces en este algoritmo que el manejo expectante está dentro de los pacientes que, dentro del abordaje o la visión que tiene el colegio en cuanto a los pacientes en menos de 34 semanas. Pero hay ciertas características que van a conllevar a que este manejo se pueda dar. ¿Sí? Siempre y cuando tengamos un bienestar tanto fetal como materno y que estemos exentos de complicaciones. Sabemos que aquellos pacientes en los cuales no van a tolerar o no se les puede brindar un manejo expectante son aquellas que van a desarrollar complicaciones maternas como eclampsia, edema agudo de pulmón, coagulación intravascular diseminada, aquellas crisis hipertensivas no controlables, y por eso la importancia nuevamente de la selección adecuada y el manejo apropiado de las crisis hipertensivas, aquellos bebitos que tienen alguna alteración, un bienestar fetal incierto, un desprendimiento de placenta, o aquellos pacientes que también van a estar desarrollando ciertas patologías o comorbilidades que por lo menos pueden tolerar o aguantar el inicio o la dosis de esteroides, corticoides para maduración fetal, como aquellas pacientes con sintomatología persistente, síndrome de Hell, oligramio severo y alteraciones en la flujometría Doppler. Sabemos entonces que estos pacientes, si aplican para un manejo expectante, no deben ser llevados más allá de las 34 semanas y que esto va a ser dado de un seguimiento continuo, buscando siempre datos de complicaciones o de severidad o alteraciones del bienestar fetal. Según la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones que se dan en estas guías de prevención y tratamiento de la preeclampsia y eclampsia es que el manejo expectante puede ser instaurado hasta las 34 semanas, siempre y cuando no tengamos algún dato de complicación, tanto una hipertensión materna descontrolada o incremento de la disfunción de órgano blanco materno o ausencia de bienestar fetal. Si seguimos revisando, encontramos este análisis donde se hace un análisis estadístico de todas las recomendaciones que hay de los principales colegios. Y al final, nuevamente coinciden en que el manejo expectante en embarazos menores de 34 semanas puede ser posible si reúne las características necesarias, ya sea una unidad de alta dependencia o unidad de cuidados intensivos obstétricos, donde se va a estar monitorizando a la madre, buscando datos de complicaciones tanto maternas como fetales, según la Organización Mundial de la Salud, las guías NICE del Royal College y el Colegio Americano. Si empezamos a evaluar los estudios que hay sobre el manejo expectante y cuándo interrumpir esta gestación, encontramos que hay estudios aleatorizados, por ejemplo, los cuales incluyen 133 mujeres que compararon el beneficio del riesgo del manejo agresivo versus el manejo conservador. En 1990, realizado por Odendal, el estudio contó con solo 38 pacientes con preeclampsia severa entre 28 y 34 semanas de gestación. Vemos entonces que 28 semanas, donde la sobrevida, por lo menos en nuestra unidad, está arriba del 60-70%. 20 pacientes se manejaron agresivamente con corticoides e interrupción del embarazo en las 48 horas y 18 pacientes fueron manejadas de forma expectante. El estudio de Odendal encontró que no hubo complicaciones en las madres que fueron manejadas conservadoramente y se reportó una prolongación estadísticamente significativa de la gestación en 7.1 días. Vemos que esto va junto con los datos que nos facilitó la doctora Concepción de lo que se manejó en el 2015 en nuestra unidad. Se observa una reducción también de neonatos que requirieron ventilación mecánica de 11% versus un 35% y una reducción en las complicaciones neonatales de un 33 a un 75%, que fue lo que más impacto causó en cuanto al manejo neonatal. En cuanto al estudio de CIBAE, 95 pacientes con preeclampsia severa entre 28 y 32 semanas de gestación, de los cuales 46 pacientes fueron asignadas a manejo agresivo y 49 pacientes fueron asignadas a un manejo expectante. Se excluyó complicaciones médicas como ruptura de membranas, labor pretérmino, gestaciones múltiples, restricción y trombocitopenia, encontrando entonces en este estudio que no se observó un incremento en las complicaciones maternas del manejo conservador. Se observó un aumento significativo en la edad gestacional, 14.4 días versus 2.6 días, menos tiempo de cuidados intensivos neonatales. Se observó también una reducción en la incidencia del síndrome de distrés respiratorio, que el peso al nacer fue mayor en el grupo de manejo conservador. Entre las complicaciones reportadas están el desprendimiento, pequeño para edad gestacional, bienestar fetal incierto, muerte perinatal. La tasa de muerte perinatal entre los estudios varió a un 16.6%,
y el rango de desprendimiento estuvo rondando entre 4,1% a 22,9% dependiendo del sitio donde se realizó. Las complicaciones maternas durante el manejo expectante, síndrome de Hell, edema agudo del pulmón, falla renal y eclampsia. El rango del Hell fue entre 4,1 al 27,1% y el edema agudo del pulmón a 8,5% y la tasa de eclampsia aguda fue menor del 1%. Cuando hacemos un análisis entonces sobre los otros estudios que se sumaron, que fueron 2 estudios adicionales, en esta revisión de Cochrane, ¿qué fueron los datos que se arrojaron? La revisión sugiere que el manejo expectante en las mujeres con preeclampsia severa, lejos del término, puede estar asociado a una disminución de la morbilidad neonatal, mas no encontró una diferencia en las alteraciones a nivel materno. Nuevamente, los estudios, poca cantidad de pacientes con necesidad de mayores estudios para poder tener una evidencia contundente con respecto a la propuesta del manejo, pero nuevamente vemos que los diferentes colegios, las diferentes guías recomiendan, siempre y cuando se cumplan los criterios para asegurar un bienestar materno y fetal, que se puede dar manejo expectante en estas pacientes. Fueron 4 estudios, solo se evaluaron 425 embarazadas una vez que se hace el análisis de cada uno de estos estudios. Pocos datos para concluir sobre la madre. El grupo de intervención, tuvo más membrana hialina, hemorragia intraventricular, días en ventilación mecánica, admisión a cuidados intensivos y mayores días en cuidados intensivos, con una mayor tasa de cesáreas. Este estudio, que es el último que hay en la literatura, el cual todavía no ha sido analizado por Cochrane, es un estudio randomizado y aleatorizado en Latinoamérica, donde se evalúa entonces también nuevamente el manejo expectante versus agresivo en pacientes entre 28 y 34 semanas. Es un estudio donde participó nuestra unidad. Se da un incremento en el riesgo, o se encontró un incremento en el riesgo de aborto placentario y pequeño paraje gestacional, y no se encontró ninguna diferencia significativa en cuanto a beneficios neonatales o maternos. Fueron 267 pacientes randomizados. El objetivo era mortalidad perinatal. La prolongación del embarazo fue de 10,2 días en el manejo expectante. La tasa de mortalidad perinatal fue de 9,4% versus 8,7%, no fue estadísticamente significativa. Y al final lo que se encontró fue un incremento en los pequeños paraje gestacional y en los pacientes que desarrollaron desprendimiento de placenta normoinserta, que llegó hasta un 10% en los pacientes en manejo expectante. ¿Qué sucede o cuál es la importancia de proponer entonces, según estos estudios, el manejo expectante? Sabemos entonces que pocos pacientes son los que van a ser garantes de manejo expectante. La gran mayoría van a ser interrumpidos inmediatamente al momento de su admisión, y el resto de los pacientes, por complicaciones maternas o neonatales, terminan siendo interrumpidos entre 2 a 7 días, que es el tiempo que se ha encontrado que se logra con el manejo expectante en los estudios que se han realizado en promedio. Entonces, ¿cuál sería el impacto a largo plazo del manejo agresivo? ¿Sí? ¿O cuál sería el beneficio del manejo de los pacientes restringidos en cuanto a manejo expectante o no? Y aquí aparecen estas 2 publicaciones donde no se encontró ninguna diferencia estadística significativa en cuanto al desarrollo neurológico en aquellos pacientes que fueron manejados de manera expectante o de manera agresiva, que sería una de las causas interesantes a analizar de los beneficios que pudiese tener el manejo expectante en estos pacientes también a largo plazo. Y en cuanto a pacientes que tenían restricción intrauterina de crecimiento, se demostró que estos pacientes no se beneficiaban de manejo conservador, y por ende ustedes ven que dentro de la estadística que presentamos, un 16,1% de los pacientes fueron interrumpidos por restricción de crecimiento intrauterino, siguiendo las guías o las normas establecidas hasta ahora. Tenemos que tener en cuenta que la contraindicación para manejo expectante de aquellos pacientes sin corticoides, aquellos pacientes que van a llegar e inmediatamente van a ser interrumpidos, son aquellos pacientes que desarrollan edema agudo de pulmón, eclampsia, coagulación intravascular diseminada, hipertensión severa no controlada, un feto obviamente no viable, un bienestar fetal incierto, un desprendimiento prematuro de placenta no inserta y la muerte fetal intrauterina. Son aquellos pacientes que inmediatamente serán interrumpidos sin siquiera ofrecer el beneficio de corticoide, que en la unidad esos pacientes rondaron más o menos el 23%. Aquellos pacientes que pueden recibir beneficio de corticoide, aquellos pacientes con sintomatología persistente,
y esto es importante que lo tengamos claro, la sintomatología persistente no es indicativo que el paciente sea interrumpido inmediatamente. Puede esperar el uso de corticoides. Síndrome de HELLP, restricción del crecimiento intrauterino, oligoamnio severo, alteración de la flujometría, labor o ruptura de membranas o una lesión renal aguda son pacientes que pueden esperar por lo menos el uso de corticoides y beneficiar entonces al neonato de una maduración fetal. Causas de interrupción. Vimos entonces que las causas de interrupción, por lo menos en nuestra unidad, el 21.4% fueron debido a síntomas vasoespasmódicos. Crisis hipertensiva un 16.7%. RCI un 16.7%. Pacientes que llegan a las 34 semanas, un 15.4%. Síndrome de HELLP, edema agudo de pulmón, desprendimiento e insuficiencia renal aguda en menor proporción. Si evaluamos esto, realmente cuáles son pacientes que pudiésemos tener algún impacto o manejo en estos pacientes, sería la crisis hipertensiva y la sintomatología de ceder al manejo médico de la crisis hipertensiva o de asegurarnos que realmente esta sintomatología sea producto de datos de gravedad y que no sea producto de alteraciones como reflujo, gastritis, por ejemplo, la epigastralgia, o cefalea, ya sea pacientes con migraña, o cefalea tensional, cefalea ocasional. Esto da más o menos un 38% de pacientes en los cuales pudiésemos nosotros incidir, ya que el resto de estos pacientes son pacientes en los cuales no podríamos tener ningún tipo de incidencia. Importante saber que mientras estamos dando este manejo expectante, hay que estar vigilando a la madre de complicaciones como la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de HELLP, que puede presentarse entre un 10 a un 20%, el desprendimiento de placenta, que en el estudio del MESPRE se dio hasta un 10% de pacientes, y el MESPRE participó en la unidad de nuestro departamento. El edema agudo de pulmón, que puede darse entre un 2 a 5%, vimos que el edema agudo de pulmón fue un criterio de interrupción en nuestra unidad de un 3.6%. Insuficiencia renal aguda, eclampsia, falla o hemorragia hepática, ictus, muerte y riesgo de enfermedad cerebrovascular a largo plazo son consecuencias de un manejo o son condiciones que deben ser monitorizadas a consecuencia de un manejo expectante en pacientes con preeclampsia severa. También sabemos que en las complicaciones neonatales, la prematuridad de un 15 a un 67% según diferentes estudios, retraso de crecimiento uterino, hipoxia, complicaciones neurológicas que dan menos del 1% y muerte perinatal del 1 al 2%. Importante entonces es cómo podemos individualizar o cómo podemos objetivizar qué paciente puede ser garante a un manejo expectante, qué paciente realmente va a durar más allá de los 7 días o qué paciente se beneficia de darle la oportunidad de un manejo expectante. Hasta ahora es poco lo que podemos hacer. Hay campo de estudio y hay estudios que se están realizando con marcadores donde nos pueden ayudar a tener una idea de qué paciente por lo menos requiere una interrupción en las próximas 48 horas. Y este estudio, por ejemplo, habla de que la utilización de la relación del factor de crecimiento placentario del SFLT1 junto con la flujometría de las arterias uterinas, cuando se da esta relación, por ejemplo, mayor de 655, ellos encontraron una estrecha relación o una necesidad de interrupción del embarazo dentro de las primeras 48 horas. Esto requiere mucho más estudios, ya que pudiese ayudarnos a poder determinar de una manera más objetiva qué paciente uno pudiese realmente ofrecerle un manejo expectante o qué paciente no se beneficiaría de un manejo expectante por condición fetal. Al final, la decisión debe ser individualizada. Juega mucho la parte de criterio clínico, la condición materna y el bienestar fetal. Es importante la viabilidad de cada centro donde se esté dando o se esté evaluando a este paciente. Contar con el soporte o el apoyo de una unidad de cuidados intensivos neonatal donde puedas resolver las complicaciones de la prematuridad y el manejo de estos pacientitos, y es una decisión que debe ser tomada en conjunto tanto con el paciente y un manejo multidisciplinario de la misma. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Los síntomas de vasoespasmo y el concepto de persistencia, ¿no? Que es uno de los dos puntos donde más están tratando de incidir. ¿Cómo se están valorando? ¿Y a qué se denomina persistencia? El concepto de persistencia va en función del tiempo. O sea, ¿cuánto esperamos después de tratar de saber que no es un reflujo, no es dispepsia, si estamos considerando eso, versus cefalea en las pacientes?
ya que esa era una propuesta anterior que no se cursaba, hoy día tiene un poquito más de apoyo porque no queremos interrumpir innecesariamente. ¿Qué opiniones tienes al respecto? Bueno, sí. La verdad que es importante, ¿no? El Colegio Americano, por ejemplo, ahora en las nuevas guías, da una definición de qué es persistente o qué son sintomatología persistente. En cuanto a la cefalea, habla de que es aquella que persiste a pesar del uso de analgésico. Creo que es algo que antes era bastante cuestionado, a pesar de que lo hacíamos, recuerdo en aquella época, era bien cuestionado en cuanto a si utilizarlo o no para no enmascarar, como decían en aquel entonces, un dato de gravedad. Creo que por lo que conocemos hasta ahora de la hemodinámica cerebral en embarazada y en preeclampsia severa y cuál es el significado de la cefalea, que simplemente es la pérdida de la autorregulación cerebral, el uso de analgésicos no tendría por qué incidir en esta cefalea. Y de ser persistente, me podría indicar que esta paciente realmente tiene un dato de severidad. Buscar datos más objetivos para poder medir realmente si esa cefalea tiene que ver con disrupción o pérdida de autorregulación es lo que realmente creo que deberíamos ir. Hasta ahora son medidas prácticas y sencillas. El uso de la analgesia apenas el paciente llega, antes de colocarle el diagnóstico de severidad, para poder realmente definir si es un trastorno severo o no, creo que es importante y que la guía debe ser aplicada, ¿no? Creo que todavía ahí fallamos un poco en la aplicación de la guía y no son todas las pacientes que llegan con cefalea a las que se le da este beneficio y poder definir. Ya que lo que sí hemos visto es que una vez que se instaura el diagnóstico, es un poco complicado quitárselo y condenamos un embarazo o a una paciente o a un bebito a que solamente llegue a 34 semanas de edad gestacional, ¿no? Okay. I was asking about the persistence of the symptoms, you know, if you understand the questions. Okay, if I answer in English? Okay. Can you hear me? Yeah, I think excellent point that persistence of the symptoms, it's easier to make that choice when the patient is farther along in the pregnancy. The choice is harder when the patient is earlier. And I think we don't have a good objective way to say when is the headache due to preeclampsia or not. And the head imaging is only helpful some of the time. Most women with headache don't have the press or brain edema, so most often like a head CT, CAT scan will be normal. And so we have to make that choice based on the persistence. And I say, yeah, if they're not responsive to medication and if they have other factors, I often use the hyperreflexia and clonus. That together with the headache makes me more convinced that there's a process in the brain. Okay. Okay. Sí, buenos días. ¿Cuál es la última recomendación en cuanto a la vía de terminación? Me parece que no se comentó mucho. ¿El parto en una paciente con un buen Bishop, con una preeclampsia severa, es viable o qué comentan ustedes sobre eso? Vaginal or vaginal C-section in a severe preeclampsia? Yeah, it's a very good question, and I think the rate of C-section is high. I know in my institution, we often will try to induce labor and make an attempt to have a vaginal delivery, even for HELP syndrome, or even after an eclamptic seizure, if the patient is stable. So I think if the patient is clinically stable, it's always worth trying to induce labor. But it depends on provider preference, availability of anesthesia, blood products, and those go into the decision as well. Sí, bueno, eso es un dato bien importante. Creo que debemos ir evolucionando hacia eso. Yo creo que la paciente o la condición clínica es lo que nos dirá realmente cuál es la vía de interrupción. Hay un estudio reciente, un randomizado, donde evalúa parto versus cesárea y al final no se encontró ningún beneficio de que el paciente fuera llevado a cesárea. Ni neonatales, obviamente maternos peor, ¿no? Entonces, dentro de la condición materna y la condición fetal, obviamente, tratar de inducir una labor de parto sería, en mi opinión, lo indicado. Si está en el sitio apropiado, adecuado, donde pueda ser monitorizada y vigilada, me parece que sería lo indicado. Yo tengo una pregunta también sobre, conocemos que ya una paciente con una preeclampsia instaurada, pues tenemos las cosas bien difíciles para manejarla, y ustedes lo han expuesto.
Pero ¿qué hay de la detección temprana de esa paciente que tiene riesgo de desarrollar una preeclampsia? How about we all know that with patients with preeclampsia we have a lot of complications, and how about the prediction in this patient to detect the patient early in the pregnancy that they have risk to a preeclampsia in later in the pregnancy? Yeah, that's a good question, and a lot of research. And, you know, part of my presentation, there's a lot of research, and not a lot of it has made it to the clinical setting. But I think there's some very good studies on those markers, the SFLT, placental growth factor, that we see some changes early in the pregnancy. So far, the question is, what can we do to stop it, or what treatment? And I think there's some interesting ones, because we know the aspirin helps a little bit, but not a lot. I think there's studies on statins and metformin and other agents that may help in different groups. And I think there's new medications being tried. But, and hopefully in the future we'll have an intervention. But I think for now, at least with those markers, we may be able to identify which patients need a higher level of care and see them more frequently. Okay, Dr. Smith, last question. Ok, en el estudio planteabas que se hizo en la unidad, que hubo pacientes con desprendimiento en el manejo expectante. ¿Hubo algún grado de conocimiento de los babies si estos eran productos con restricción o eso fue independientemente del peso? Y lo otro es cómo estamos estableciendo el concepto de bienestar fetal incierto, que es un poco difícil cuando estás lejos del término, con productos de 28 o 29, cómo saber que eso no es por medicación o por compromiso fetal y qué otras herramientas estamos utilizando para realmente saber que el bebé está ok mientras esperamos a que la mamá se deteriore, porque lo que estamos buscando es deterioro materno. Bueno, ahí esos datos no los tengo, o sea, si dependía de si eran restringidos o era... sí, no está. Y si te das cuenta, ahí realmente no consta indicación como bienestar fetal incierto, o sea que realmente al final la indicación está siendo, la que aparece registrada, ¿no? Es desprendimiento, no aparece. Tiene que haber bienestar fetal incierto, obviamente, pero no está registrada dentro de los datos que ha recolectado la doctora hasta ahora, ¿no? Y bueno, y la monitorización, como siempre lo hemos hecho, a través del monitoreo fetal. Generalmente, como hablamos, siempre nos gusta ver un delta. O sea, si tú tienes un monitor en un 28 semanas que estaba bien, que tenía buena variabilidad, que no tenía descenso, ya estaba con sulfato, ya estaba con medicación, y de repente se altera o cambia, entonces ahí es donde tú te das cuenta que está sucediendo. Si de salida te llega y tú tienes una variabilidad disminuida, entonces tú puedes tratar de ver si es producto de sulfato, tratar de ver si es producto de medicamento, de corticoides y utilizar otras medidas para evaluar bienestar fetal, ¿no? Pero creo que al final lo que hemos visto más que todo son los cambios. O sea, tenemos un monitor que está bien y al momento de tener algo agudo en el paciente, entonces se altera. Entonces, ¿y cuál es el protocolo de seguimiento? 2 veces del feto. Dependiendo, una vez que si está inestable, 2 veces al día el monitoreo. Si está en emergencia hipertensiva, continuo. Patología aguda, continuo. Y bueno, ahorita mismo la parte del ultrasonido y la flujometría, estamos tratando de hacerlo 2 veces por semana. La parte de la flujometría, ¿no? Agradecemos al doctor Burwick y al doctor Pinilla por su presentación y hacemos entonces un pequeño receso.